¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos como todos los días de lunes a viernes en el espacio en portada, como siempre en Telemiño, para comentar la actualidad, casi despidiendo el mes de junio. Es jueves, día 29 y por delante unos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad partiendo de los titulares de la portada del periódico. Después escuchamos las interpretaciones que de esos temas nos den hoy, por ejemplo, Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas. Muy bien, un placer. Encantado de saludar también a Alba Iglesias. ¿Qué tal, Alba? Hola, muy bien. Bueno, enhorabuena, porque la última vez que estuvimos aquí compartiendo plató, eras una frustrada concejala, digámoslo así, ¿no? Pero ahora, como consecuencia de dos renuncias, pues Alba va a sentarse muy pronto en la sede de la Corporación Municipal como concejala del PSOE. No sé si estás contenta, descontenta o medio pensionista. Estoy muy contenta, sí. Bueno, pues muy bien. Enhorabuena por lo tanto. Gracias. Bueno, y también está con nosotros Manuel Elías Pérez. ¿Cómo estás, Elías? Yo bien. Encantado. Vamos allá con la lectura de los titulares de la portada. Empezamos con una reflexión y unos datos en torno al ahorro ourensano, que parece pinchar. Dice el asunto al que nos referimos: los ahorros ourensanos bajan por primera vez tras 13 años en ascenso. En el subtítulo, la elevada inflación provocó que los depósitos bancarios de los ahorradores de la provincia cayesen 200 millones de euros en solo 3 meses, quedando en 9.662 millones de euros. Y enhorabuena también para los premiados. Vive un buen momento el Ribeiro y así se le reconoce pues a muchos relacionados con el sector del vino. Es la fotonoticia de la portada: medallas a unos vinos con calidad y variedad. La denominación de Orixe Ribeiro celebró su 12ª gala con la entrega de premios a los mejores vinos y a los promotores de su calidad. Al acto asistió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que destacó que o Ribeiro é un espello de que o rural galego ten moita vida. También nos quedamos en crónica local, donde conocemos ya las distribuciones de las competencias del gobierno municipal, con el alcalde Jácome, que asigna urbanismo a quien en sus audios llamaba el conseguidor y quería evitar llevar en la lista. Por cierto, Rafael Cachafeiro, otro de los amigos de Gonzalo Pérez Jácome, cobrará dedicación exclusiva, aunque es el único de los 9 concejales de Democracia Ourensana que queda exento de competencias. Quizá a lo mejor sea el más listo. Cobrar dedicación exclusiva y no tener ninguna, pues siempre parece un buen negocio. En el apartado más noticias tenemos luz verde al parque eólico de 12 molinos sobre el Valle del Sil, entre Tribes y Lugo. También los bomberos retiran 11 nidos de velutina en una noche en la ciudad. El complejo hospitalario deriva a Vigo a 15 pacientes que no puede operar por la avería del TAC. En baloncesto, o sea, 2 apuntes deportivos. El primero de ellos, baloncesto. El Supremo da la razón a Club Ourense Baloncesto sobre el ascenso que ganó y la ACB le bloqueó. Y por último, el Ourense Club de Fútbol ficha al asturiano Miguel Prado para reforzar su línea defensiva. En lo alto de la portada, otros premios, en este caso las distinciones de las medallas Castelao. Dijo el presidente de la Xunta en su discurso: o gran segredo de Galicia é a súa xente. Y al otro lado del friso de la portada está el dueño de Abanca, Juan Carlos Escotet, que participó en la Global Summit, y de ahí esa reflexión o ese anuncio o ese análisis: los tipos de interés seguirán altos al menos hasta el año 2025. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada de este jueves, día 29 de junio del 2023. Ahí está, como decimos, todo ese compendio de titulares, y ahora vamos a quedarnos, como hacemos habitualmente, pues claro que sí, con las intervenciones de nuestros invitados, que para eso han venido. ¿Hablamos de ahorro? Pues venga, hablamos de ahorro. Pincha el ahorro, dice el Banco de España. La inflación parece ser uno de los responsables. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si los productos son más caros, tenemos que hacer mayor desembolso y por lo tanto tenemos menos capacidad de ahorro, por lo tanto menos dinero que está en el banco, o hay que tirar de la hucha para hacer frente a las contingencias que tienen familias y empresas. Eso así, digamos que rápidamente uno de los factores que influyen en ese descenso en los depósitos bancarios.
¿Qué te parece a ti el dato, Julio? Bueno, a subida de tipos de interés trata precisamente de controlar, é unha medida macro na que se trata de controlar pois esa subida tan espectacular que tuvo a inflación en todos os países occidentales, aínda que en España, afortunadamente, estamos moi por debaixo da media europea nesa inflación, pero, efectivamente, como se di no titular, esa inflación provoca que paguemos máis por a mesma demanda que tiñamos antes. O obxectivo non é outro que enfriar a economía, suben os tipos de interés para enfriar a economía, que, polo tanto, o consumo se reduza como mecanismo para que a inflación descenda. Menor demanda, contención de precios, co cual eso tamén é unha medida que afecta o crecimento económico, porque se non hai demanda, non hai dinamismo na economía. Sería interesante coñecer canto dos recursos dos que dispoñen as familias e as empresas se destinan a ese sobrecoste que supón a inflación e, sobre todo, conocer o dato global de consumo, porque si isto está pasando e ao mesmo tempo non se está reducindo o consumo, de momento a subida dos tipos de interés non ten o efecto desexado de que haxa unha menor demanda, un menor consumo e, polo tanto, unha contención de precios. Por eso o titular, ou por aí no artículo en algún punto se aventura hasta que o ano 2025 non vai haber un recorte de tipos de interés, porque non vamos a ter economía suficientemente enfriada, como dicen os técnicos, para elo. Por lo tanto, esta é unha consecuencia lóxica da medida tomada de subir os tipos de interés a nivel europeo, que fixo o Banco Central Europeo. O que sería desexable, a meu modo de ver, é que fóramos capaces de atallar un problema que xa estamos tendo antes da subida dos tipos de interés, como foi a pandemia, onde se puxo de manifesto que había sectores económicos especialmente proclives a que os precios houbera un certo desabastecemento nos mercados e que se veu a agrandar todavía máis coa guerra de Ucrania. E, polo tanto, que se tomen medidas, debía haber unha resposta inmediata dos gobernos para, como se está facendo, por certo, en algúns sectores, nos sectores enerxéticos, onde somos moi dependentes do exterior, se están tomando medidas para dispoñer de recursos propios que, de alguna maneira, sirvan para conter esos precios. Mercado de alimentos. No mercado de alimentos nos están anunciando día sí e día non como temos risco de desabastecemento, sobre todo de cereais, bueno, relacionados estos directamente coa guerra de Ucrania, porque Ucrania é un país que a nivel mundial era un dos primeiros produtores de cereal, de todos os cereales, non? Polo tanto, eu creo que deberían os gobernos autonómicos en general, especialmente o autonómico, porque eu creo que as autonomías teñen xustificación por estar máis cerca da realidade, polo tanto, de dar unha resposta máis áxil neste sector, en concreto, no sector da alimentación, de provocar un maior dinamismo, unha maior producción como mecanismo, porque outro vemos os problemas que trae, o da subida de tipos de interés, como mecanismo para elevar a oferta e, polo tanto, que os precios se equilibren por esa vía. Bueno, despois desta masterclass bueno, non sei se un capaz de resumir todo. Pero vamos, de libro, a ver si bajamos un poquito más al terreno de la realidad, de la cuenta. Se portó cuan profesor. Pero exactamente, hoy discurso. Bueno, la cátedra se puso en el estrado. Si me dejas un apunte, Antonio, porque es interesante. Como todo lo anterior. Es que esto se produce, además, en un contexto donde en la provincia de Orense, creo yo, está pasando una cosa, que es que ha descendido, en los últimos meses, ha descendido la demanda o la venta de coches, que es otro de los gastos que afrontan normalmente las familias, y de la vivienda. También habría que contrastar qué está pasando con el mercado de la vivienda, donde la subida de tipos de interés está dificultando, lo sabemos, el acceso a la hipoteca. Los ahorros, es decir, algo tan básico como se gana igual y se gasta más, se ahorra menos. Dos. Se gana más.
Ha habido sectores donde el pero salario, nunca Antonio. la inflación. No, Nunca la hable inflación. usted. salario mínimo, pensionistas... Sí, pero bueno, sí, pensionistas están pero como- nunca equiparando la inflación. No, no. No, pero sea, no el puede haber sector aquí, privado- el sector a privado- nivel lorenzano no puede haber otro efecto. Hay Me otro pregunto efecto, yo. sí, es Por ejemplo, el del envejecimiento. te voy a dar. Vamos a ver. Me va a dar. Aquí en Ourense hay una cosa curiosa. Es el primer tertuliano que amenaza al No. en pleno programa. Que No. Está Es bien, broma, está bien. Antonio. Mira, hombre, vamos a ver. lo tomo, porque si no me escapo. No, hombre, por Dios. Mira, uy, Espera un momento. Vamos a hacerle Sí. una pregunta primero A la juventud. Alba. Una pregunta. Aprovechando pues, tu juventud y del conocimiento que tienes por ti misma y por las personas que te rodean, ¿sois capaces de ahorrar en estos momentos? Es decir, ¿cómo veis vosotros el concepto de ahorro, tu generación? Pues no ahorro, pues incluso me tienen que ayudar, pues no llego a fin de mes. Es decir, el escenario en el que os movéis, o sí tengo cierta capacidad de ahorro y dejo en un depósito bancario o en el producto financiero que sea. Mi generación, yo creo que tampoco sí te han educado en, oye, tienes que ahorrar, pero nunca ha sido posible. Bueno, yo tengo 27 años, más o menos ya debería tener pues mis cosillas, mis ahorros, mi casa. Es imposible. Nuestra generación fue la más precarizada de la historia en muchísimos sentidos. Y también parte de que estudiamos hasta edades muy avanzadas y no todo el mundo se puede permitir estudiar sin trabajar, ¿no? Puede ser el caso de mucha gente de mi generación, pero muchos otros sí. Y es verdad que no llegas a la vida adulta como tal hasta casi que te salen canas. O sea, empezamos muy tarde el tema ese de poder ahorrar. Sí que es verdad que el panorama que vivimos desde el 2008 hasta el día de hoy no ha sido para nada idílico, ni muchísimo menos para que alguien pueda tener sus ahorros a día de hoy con 30 años. El tema de la vivienda, los alquileres, hasta antes de ayer, eso era insostenible. Ya a día de hoy parece que la cosa empezó un poco a amainar, y eso que aquí en Ourense yo buscaba alquiler hasta hace poquito, vivo en un piso de alquiler aquí en el barrio de Aponte, y eran todo pisos de Airbnbs, pisos turísticos que no puedes alquilar y te tienes que ir pues a lo mejor a Barbadas, a la Valenzana o a sitios más periféricos, porque en Ourense no tenemos pisos para alquilar la gente joven. Algunos alquilan a familias, pero sí que es verdad que a gente joven como tal, no tanto. Y los que hay, efectivamente, son muy caros. Eso entorpece completamente que tú puedas ahorrar nada. El tema de la cesta de la compra, al final tienes que ir con tu tupper a casa de tus padres a que te echen una mano con eso, porque sí que es verdad que es una auténtica pesadilla. Pero es que también, si las cadenas de supermercados inflan los precios una barbaridad, hay cosas, por ejemplo, el aceite de oliva, que en nuestra casa es casi un lujo. O sea, es muy preocupante. La gente joven, la verdad es que empezamos a acostumbrarnos a vivir casi al día. A que llegar a final de mes cuesta, es lo normal. Vale. Ahora sí, Elías. Bueno, es una visión de una joven, ¿no? Una visión muy real. Muy real, sí. Y hay que tomarlo como es. Vamos a ver, yo el tema que aquí pone, que es que bajo los depósitos y tal, yo lo veo desde dos formas. Una ya habló Julio bastante de este tema, y yo también lo veo aquí, en Ourense, que ha pasado una cosa. Durante el periodo que hubo la pandemia, se retrajo mucho el dinero, porque el gasto fue menor, debido a que estábamos todos encerrados en las casas. Por eso un aumento de depósitos, de dinero, por lo menos es lo que yo más o menos miré. Y ahora la diferencia es muy grande, pero porque antes aumentó. No quiere decir a lo mejor que los depósitos de los ciudadanos ourensanos se hayan bajado muchísimo. No, es que hubo un aumento grande y ahora volvió otra vez al sitio. Esta sigue siendo una provincia bastante de ahorros, ¿no? Precisamente por haber gente muy mayor que bueno, que tenía una vida que la manejaba así, bueno, muchísimo, porque en tiempos no cobraban.
la gente del campo no cobraba, hasta que llegó la UCD en aquella época, cuando Franqueira se movió, porque hizo una gran labor, y se dieron las pensiones a todo el mundo del campo y de todo eso, y normalmente ellos siguieron viviendo de la misma manera y todo lo ahorraban. Yo recuerdo que bueno, en los bancos y en las sucursales de todos los pueblos estaba lleno de los ahorros de la gente, porque no lo gastaban, seguían viviendo al ritmo que tenían. Quiero decir, yo creo que en este momento puede que sea eso. Hubo un aumento muy grande, ahora baja y aumentó el consumo. Lo demás, que ya lo explicaron aquí los dos, claro, el tema de la inflación, por cierto, que hoy salió la inflación y volvió a bajar. Estamos en el 2 y pico, quiero decir que casi somos la mitad de toda Europa en este momento, al 2 y pico, estamos en el 2 y pico, lo acaba de salir esta mañana. Yo quiero hacer un matiz, Antonio, sobre el titular, que lo indica y lo enfoca muy bien el periódico, y es resaltable que un motivo importante de este titular es precisamente la despoblación de la ciudad y de la provincia, que me parece que es un tema bastante importante a la hora de hablar de ahorros ourensanos. A mí me parece relevante, pero bueno, el que me parezca a mí relevante no tiene mayor mérito, pero es decir, es una cuestión biológica. Si la inflación es determinante, también lo es la despoblación. Claro. Si las personas mayores, que son las profundamente ahorradoras, como aquí se dijo, pues oye, desgraciadamente pues fallecen o no están para incrementar sus ahorros, y la gente que viene por detrás está en el escenario que acaba de decir Alba, pues capacidad de ahorro va mermando, por lo menos modulando. Pero bueno, hay más asuntos que tenemos que comentar. Tenemos que hacer ahora rápidamente una pausa y volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte, con Julio Álvarez, con Alba Iglesias y con Manuel Elías Pérez, de la cuestión del ahorro. ¿Quedan algunos apuntes por ahí o cambiamos de asunto? Julio. Bueno, pequeños matices, eso sí, porque quería introducir. Si acaso yo insistir en que las comunidades autónomas especialmente tienen mayor agilidad para estar cerca de la realidad que nos sucede cada día, y que nos equivocaríamos si la subida de tipos, que no deja de ser una medida puntual o que pretende ser puntual, que con eso resolvemos todos los problemas. No, todos los problemas siguen exactamente igual mientras no se afronten, especialmente en el mercado de la alimentación, donde Galicia siempre fue un país muy productor de bienes agrícolas. Bueno, introducimos otro asunto y bueno, abrimos ronda por Alba, que como dijimos antes, a punto está de tomar posesión como concejala del Grupo Socialista en el Concello de Ourense. El titular de la portada es: se lo recuerdo, Jácome asigna urbanismo a quien en sus audios llamaba conseguidor y quería evitar llevar en su lista. Y también en el subtítulo: Rafael Cachafeiro cobrará dedicación exclusiva, aunque es el único de los 9 concejales de Democracia Ourensana que no tendrá competencias. ¿Cómo lo ves? Pues un capítulo más en la pesadilla Jácome Ourense. Fran Lorenzo, el presunto conseguidor, cabe recordar que Democracia Ourensana hizo la campaña basándose en hablar de imputaciones del Partido Popular y del PSOE y de corrupciones, mientras esta misma casa sacaba los audios que, bajo mi punto de vista, evidenciaban lo que estaba pasando en el concello. Creo que esto es ir, perdón por la expresión, a cara a perro completamente de lo que quiere hacer de la casa consistorial. Sinceramente, poner a Fran Lorenzo responsable de la concellería, que bajo mi punto de vista es probablemente la más importante a día de hoy, teniendo en cuenta que el plan xeral y el específico del casco histórico están pendientes todavía, es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. O sea, me parece que esto es el principio del debacle del propio
presuntamente blanqueamiento de dinero y de mordidas que se encargaba de hacer supuestamente esta persona. Fran Lorenzo, jefe de gabinete de alcaldía en su momento, ex ingeniero de la empresa también sospechosa de inflar el dinero de la demolición del matadero. Esto empieza mal. Esto creo que va a tener el foco... En todo caso, continúa con los mismos parámetros. Sí, creo que en todo momento va a estar sembrada la duda y creo que toma a todos los ourensanos por tontos, sinceramente. Me parece una auténtica pesadilla lo que estamos viviendo. Y Rafael Cachafeiro, ¿qué le deberá a Jácome a Rafael Cachafeiro? No entiendo muy bien esta jugada. Sí que es verdad que él es funcionario, ¿no?, que tiene un sueldo, digamos, alto, que si no tiene una dedicación exclusiva, no creo, bueno, si pides una excedencia entiendo que la dedicación exclusiva es casi un poco protocolario, ¿no?, en estos casos. Pero el hecho de no darle ningún tipo de competencia, ¿por qué? No confía en él, no se fía de él, lo mismo que no se fiaba de Fran, como para ser capaz de meterlo en las listas, que finalmente lo hace es la persona, la segunda, después del propio alcalde, más fuerte en el concello. Sinceramente, me parece una tomadura de pelo. Esto parece una broma. De acuerdo. Elías. Bueno, yo vi la distribución de tal. Jácome se guarda una parte importante del dinero que se maneja en un ayuntamiento, ¿no? Quiero decir, va a mover muchísimas cosas. Pero, vamos, mi forma de ser es que, bueno, se han nombrado, vamos a empezar. Vamos a ver lo que ocurre. Sobre Cachafeiro me da la impresión que el no tener competencias es como había antiguamente ministros, aquel famoso ministro sin cartera que había en muchísimos gobiernos centrales, quiere decir, un hombre que va a estar en todo aunque no tenga unas competencias claras. Quiere decir, me da la impresión que va a ser el hombre político que mueva una serie de instrumentos que se manejan alrededor de una cosa como es un concello o un gobierno como todo, que se mueva por todos los sitios para ver cómo van las cosas. Esto es lo que me imagino, porque ya digo, es un ministro sin cartera. Pero bueno, con una labor importantísima para los propios intereses de democracia orensana. Sobre el tema de que si es conseguidor o no conseguidor, pues mira, esto se verá en su momento. Yo ahí, sobre los vídeos, ya se ha hablado mucho aquí de los temas, de los audios, y en su momento se verá a dónde llega eso. Quiero decir, es un tema que ya ha pasado, la gente ha votado, no ha tenido en cuenta nada de aquello, le ha dado 10 concelleiros, y bueno, yo, por cierto tema que ya vi aquí en ciertas personas que están adscritas con bastante, bueno, que llevan tiempo en los partidos, me da la impresión que va a haber un cambio de actitud por parte de los que van a ocupar el ayuntamiento, en plan de llegar, que se ha llegado a la conclusión que hay que negociar, que hay que mover, porque lo han dicho ellos, no es que lo diga yo no voy a estar allí, y que hay que mover los temas importantes que quedan en esta ciudad, no olvidando que las concesiones que se tienen que dar van a la friolera cantidad de 700 millones, porque son adjudicaciones a 10 y 11 años. Y aquí se va a mover mucha tela durante estos 4 años, aparte ya de lo que es el plan de urbanismo, que esa es otra cosa. Solamente una pequeña matización, cuando te refieres a lo de los audios. Falta efectivamente saber el recorrido judicial que tiene. Evidentemente, es lo que quiero decir. Eso es incuestionable, pero no debemos de distraernos en... tendrá el recorrido judicial que pero los audios dicen lo que dicen. Sí. Se oye lo que se oye y a las personas a las que se le oye. Que sí, en determinadas conversaciones. Sí. Se le oye. Se le oye. Se le reconoce. Pues sí. Vale. Otra cosa es el recorrido judicial que tenga. Claro. Incuestionable. Pero los audios son los audios. Habla quien habla, escucha quien escucha, las conversaciones dicen lo que dicen y sobre lo que dicen. Y en más de una ocasión se dice que Fran Lorenzo es un genio de meter
palos a las empresas constructoras. Y hoy en día es la persona responsable de urbanismo. A ver, es... Julio. Bueno, eu creo que xa fai tempo que moitos esgotamos a nosa capacidade de sorpresa co que fai, dice ou poda facer Esto es más de lo mismo. Jácome. Por lo tanto, sobre como artella o novo a estrutura do goberno municipal, pois creo que é máis do mesmo, exactamente igual. Non podíamos esperar outra cousa. A min isto non me preocupa porque está xa, como decía Elías, está votado, é dicir, a ciudadanía votou, 18.000 ourensáns apoiaron Democracia Ourensán nas últimas eleccións municipales. A partir de aí, eu creo que o que urge é unha resposta dos que non son Jácome, do que non é Democracia Ourensana. A única consecuencia que tuvo nos outros partidos as eleccións municipales pasadas foi a renuncia de José Manuel Baltar a presidir a Deputación de Ourense. É un feito significativo. Probablemente non sea o único feito a nivel do Partido Popular. Nun primeiro momento o seu candidato deixou claro que iba a deixar a corporación local. Hubo tamén dúbidas sobre se o candidato do Partido Socialista pois iba a continuar ou non no seu labor. Eu o que creo é que despois de xa 12, 14 anos de presencia de Jácome na corporación municipal e que, polo tanto, todos os actores da política ourensán coñezan perfectamente cales son as debilidades, os puntos fortes e as consecuencias que para a cidade de Ourense, para a ciudadanía ten un goberno de Democracia Ourensana, é hora de que movan ficha, preocupados porque un partido político donde unha sola persona manexa todos os fíos, como se ten demostrado. Non olvidemos que Jácome sube en votos, a pesares dos audios dos que estábamos falando, e a pesares de que o grupo que el tiña no anterior mandato prácticamente estalla en 1000 cachos antes de que mediara xa a legislatura pasada. A pesares deso, a pesares de todas as ocurrencias cos que nos sorprendeu nos medios de comunicación, con las torres, con tal, alcanza 18.000 votos. Por tanto, o que poda facer Jácome, a mí xa non me vai a sorprender. Eu que creo que convén é que un partido histórico, centenario, como é o Partido Socialista, un partido de peso, como é o Partido Popular, que non poden permanecer impasibles ante esta situación e que ten que haber unha resposta contundente de aprendizaxe por ben da ciudadanía e por ben da cidade. Yo primero no estoy de acuerdo con que esto sea algo pasado porque esté votado, porque precisamente hablamos de que hay una investigación, hay procesos judiciales abiertos y esto está claro que aquí no ha terminado todavía. Y 4 años dan para mucho. En cuanto a mover ficha, no podemos tampoco dar palos de ciego. Hasta ahora fue todo un poco así, porque este gobierno municipal, si se caracteriza por algo, aparte de las ideas y las obras faraónicas de este señor, es que es completamente opaco. La transparencia brilla por su ausencia, nunca mejor dicho. Y es que a la oposición no se le da acceso a ningún tipo de información. Entonces no podemos ir por ahí a ciegas. Creo que esto, espero que cambie, no lo sé. Pero bueno, este señor es famoso por destruir pruebas, presuntamente, y todas estas cosas, con lo cual la oposición se vuelve muy complicada. Aunque tengo esperanzas de que esto va a cambiar y que vamos a empezar a hacer una oposición firme y contundente, porque en 4 años esto no se puede repetir. Elías. Sí. Vamos a ver. Tiene razón Julio en que esto... Bien, la gente vota y yo en ese tema siempre fui muy respetuoso, igual que cuando en un partido político nos reuníamos una ejecutiva, se ponía en votación un tema, yo jamás discutí que si aquel es mejor o mejor. Yo en esto todo que lleva pasado, por ejemplo, hay una cosa que a mí no me ha gustado. Aquí ninguno de los otros partidos, de quitado el de Jácome, vamos a dejarlo, bueno, se hizo responsable de la debacle. Aquí, tapando con Jácome, quiero decir, el mea culpa. El mea culpa es que el Partido Socialista, 6 concejales, vamos, ni en los peores sueños creí yo que iba a sacar 6 concejales.
Y el Partido Popular sacó lo mismo que había. Tanto criticaron a Jesús Vázquez y resulta que traen el Maradona de turno y pumba, otro no extraño. Yo creo que se lo tendrán que hacer mirar para hacer una oposición como tiene que ser, fuerte, contundente y bien mirada, y dejarse que si le dan los documentos no se los dan. Habrá que buscarlos. Él tiene un entramado muy fuerte ahí dentro del ayuntamiento, que va con el secretario y con el interventor y con el comité manager, que es el que maneja todo este cotarro. Y es un tío que se sabe, bueno, un señor que se sabe muy bien lo que tiene entre manos. Muy bien. Domina la administración muy bien. Con lo cual es un enemigo tal que de momento está dentro de su contexto. Entonces, primero había que haber llegado al pasar 2 o 3 días, cada uno decir en dónde ha fallado, me refiero a los dos grandes, pero el bloque dentro de lo que cabe pues subió dos que posiblemente le sacó al Partido Socialista, estamos siempre en esa fiesta, pero... Vamos. Pero... Y que nos vamos, sí, concluye. Sí, no, es que sí, vale. Aquí es el reloj, sí. Bueno, pues que llegan 4 años, a mí me parece que van a ser 4 años muy interesantes, ¿eh? Y a ver, primero que los dos partidos grandes se fortalezcan, porque me da la impresión que en este momento están como están, porque el PP está hecho unos zorros, y vosotros lo tendréis que arreglar también. Ya se tiene que acabar el rollo en Orense de que el Partido Socialista está dividido. Bueno. Eso tiene que acabarse algún día. Que sois dos familias. Acaba de poner los deberes, Alba. No, al Partido Socialista. Tenemos que dejarlo. Bueno, Julio, con los deberes que ha puesto para todo el mundo Elías, lo dejamos. Sí, hoy. Porque a Jacob ponerle deberes es complicado. Es complicado. Él ordeno y mando. Tiene un partido único. Lo renovó todo, que es lo que dices tú. Los que van ahora son todos novatos menos 2. Los demás. Bueno, que aquí lo tenemos que dejar. Un placer, Julio. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Y a disfrutar y a ser responsable con esa responsabilidad, valga la redundancia. Ya os iré contando. Elías, muchas gracias. Hasta la próxima. Vale. Y a todos ustedes, muchas gracias. Será hasta mañana. Pasen buen día, amigos.